Saludos queridos hermanos y amigos que en esta mañana una vez más nos acompañan, están con nosotros. Para nosotros una bendición el poder estar nuevamente dispuestos para compartir con ustedes las enseñanzas de la palabra de Dios. Y es realmente un placer, una bendición el poder contar con ustedes. Hay personas que nos manifiestan su sintonía, están siempre pendientes de lo que estamos compartiendo a través de estos medios. Bien, antes de entonces dar inicio en esta mañana o a continuar en la enseñanza que hemos estado trayendo de una manera expositiva en la primera epístola del apóstol Juan, vamos a orar y así entonces encomendamos este tiempo en las manos del Señor. Oremos. Amado Dios, te damos gracias en esta mañana una vez más por la bendición que representa el poder estar delante de tu presencia. Nos regocijamos por este día, por este tiempo, cuando podemos juntamente con todas las personas que nos han estado siguiendo y que están ahora mismo conectadas con nosotros, tu bendición para cada uno de ellos, Señor. Pedimos tu asistencia por medio de tu Espíritu Santo, que tú nos ministres, que tú hables a nuestros corazones. Tú conoces las necesidades que hay en cada vida, en cada corazón. Conoces cada familia, cada contexto familiar que nos rodea, Señor, y cada una de las situaciones que estamos viviendo. Pedimos, Señor, que tu bendición esté con nosotros y que todo lo que compartamos sea de bendición para cada uno de nosotros. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, a quien damos las gracias. Amén. Bien, vamos a proseguir entonces con las enseñanzas del apóstol Juan. Quiero en esta oportunidad que nos vayamos en la primera epístola, en el capítulo 2, a partir del verso 18 al verso 25. Vamos a meternos en este tema que lo considero vital en los tiempos que estamos viviendo y ante todas las cosas que están sucediendo hoy día en la iglesia del Señor y en la vida de muchos creyentes. Y dice así la palabra del Señor: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Y sigue diciendo en el 22, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Ok, mire, desde los inicios de la iglesia allá en Pentecostés, las profecías acerca del surgimiento de una figura señalada por las sagradas escrituras y conocida como el anticristo han cautivado siempre a multitudes. Tanto es así
que muchos productores de la industria del cine han encontrado, mire, una veta de oro haciendo películas alrededor del surgimiento de este personaje siniestro y real que la Biblia describe con detalles en su manifestación en un tiempo muy específico. Ahora, una de las preocupaciones que llevan al apóstol Juan a escribir esta carta era el peligro a la que estaba expuesta la iglesia, y especialmente las nuevas generaciones de creyentes que habían surgido ya para finales del primer siglo por la proliferación de ese espíritu anticristo que asediaba de una manera muy sutil a la iglesia de ese momento. Y es el tema que ahora nos ocupa en este estudio, en el segundo capítulo de esta primera epístola de Juan, y la advertencia que entonces nos trae. Dentro de las cosas que nos revelan las Sagradas Escrituras, es de un tiempo futuro que será llamado el período de la gran tribulación, cuando la ira de Dios será derramada sobre la tierra durante 7 años. Ese período tiene como propósito no solamente juzgar al mundo y preparar a Israel como nación para la segunda venida de Cristo, sino también para permitirle al enemigo, a Satanás, desarrollar sus planes malignos a través de la persona del anticristo, en quien va a habitar él personalmente. Ahora, es muy frecuente hoy día ver personas, mire, involucradas en el mundo del ocultismo, del satanismo, inmersas en prácticas diabólicas, poseídas por demonios. Pero en el caso de este personaje, el anticristo, va a ser poseído por el mismo diablo. Según lo que nos describe la Biblia, este individuo va a engañar a las naciones y literalmente a millones de personas para que crean que Él es la encarnación de Dios sobre la tierra. Él va a tratar de desaparecer a Israel del mapa o destruirla, para así entonces anular la posibilidad de que se cumplan las promesas bíblicas acerca del regreso de Cristo a la tierra, y que en esta oportunidad Cristo regresaría entonces para reinar sentándose ahí sobre el mismo trono de David. Ahora, les voy a aguar la fiesta, dejándole saber de una vez el final de esta película o de este drama real. El anticristo va a fracasar y Cristo será el vencedor en esta batalla épica. Eso es lo que nos enseña y describe la Biblia. Para los que no están familiarizados con las características que acompañarán a este personaje, les cito algunas de ellas. Será un dictador mundial. Por eso tal vez los cambios mundiales hacia la globalización en este tiempo le dan sentido un poco para comprender entonces este punto. Él va a sobrevivir una herida mortal en su cabeza. Él va a llegar a tener un enorme poder político. Las religiones del mundo van a aceptarlo, incluyendo, mire, a los judíos y musulmanes, ambos, lo que es casi un milagro. Incluso se nos dice que tendrá una marca, dice la Biblia, que lo identificará con el número el 666. A través de la historia se han relacionado muchos personajes, muchos son nombres con este siniestro personaje del anticristo. Pudiéramos citar, porque eso está registrado en la historia, Nerón, Calígula, Napoleón, Lenin, Hitler, y sin ir muy lejos, mire, yo recuerdo cuando hace unos cuantos años, por allá en los años 80, se asoció en ese momento el líder de la Unión Soviética, cuando existía todavía la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, como el anticristo, y no precisamente por la propuesta de la reforma económica que él presentó, conocida como la perestroika, sino por un lunar o una mancha grande que tenía o tiene, porque creo que todavía está vivo,
y que lo asociaron entonces con la marca de la bestia. Otros nombres que fueron vinculados con el anticristo en su momento, mire, Ronald Reagan, Henry Kissinger, el que era canciller del presidente Richard Nixon, a Bill Clinton, a Obama, a Saddam Hussein, más recientemente a Tony Blair, cuando propuso en sus intentos de establecer un nuevo orden mundial, al príncipe Carlos, al rey Felipe de España, y últimamente el que está ahorita en boga es Bill Gates. Pero bueno, no quiero entrar en los detalles. Ahora, veamos qué nos dice Juan con relación a este personaje. Recordemos que él fue el que acuñó este título por primera vez en la Biblia. En primera de Juan 2:18, Juan comienza recordándole a los creyentes y dice, según vosotros oísteis, y según vosotros oísteis, no solamente el surgimiento físico de un personaje real, sino también el espíritu imperante que surgiría en contra de todo lo que es de Cristo. Y este punto es importante, y quiero destacarlo ahora, cuando dice, así ahora han surgido muchos anticristos. Hay dos cosas que quiero destacar entonces. Primero, según las Sagradas Escrituras, el término anticristo es usado de forma específica para el hijo de perdición. Ahí estamos claros. El apóstol Pablo lo cita en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 3, cuando dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Primera de Juan 2:18, Juan escribe, hijito, ya es el último tiempo, es la última hora. O sea, literalmente hablando de que estos son ya los últimos días. A todo esto, el último tiempo, y esto es interesante destacarlo, o los últimos días empezaron con la primera venida de Cristo y van a concluir cuando Él regrese. Es lo que se conoce entonces como la dispensación de la iglesia o el tiempo de la iglesia. Obviamente el apóstol Juan, Pablo y Pedro no tenían idea de cuán largos iban a ser esos últimos días a la cual Jesús estaba haciendo mención. Ahora, si ellos creían que estaban en los últimos días, ¿cuánto más nosotros debemos estar convencidos del tiempo, de ese final inminente que tenemos por delante? Juan sigue diciendo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Sin embargo, él no se detiene aquí a darnos detalles del personaje. Cuando él sigue leyendo todo el pasaje, sino que ciertamente él continúa haciéndole la advertencia a los creyentes, concientizándolos de ese espíritu anticristo que se levantaría y que ya era una realidad entre ellos. Y aquí está entonces ese segundo dato. Así ahora han surgido entonces muchos anticristos, dice el verso. El término anticristo es usado de forma general para todo aquel que niega al Hijo de Dios. O sea, en otras palabras, ahora sabemos que estamos viviendo en estos últimos tiempos por la proliferación de falsas enseñanzas y falsos maestros y engaños demoníacos. Los anticristos de los que hace mención Juan son literalmente aquellos que se oponen a Cristo, que están en contra de Cristo y de las cosas de Cristo, del Evangelio de Cristo, de la iglesia de Jesucristo. También está haciendo referencia a líderes de sectas y falsos maestros que se presentan a sí mismos como sustitutos de Cristo.
Recordemos el caso relativamente reciente del puertorriqueño José Luis de Jesús Miranda, el líder de la secta Creciendo en Gracia, que ya falleció. Juan da algunas características de estos individuos que tienen ese espíritu y actitud del anticristo. Primero, ellos han estado desde los comienzos de la iglesia. Dice en el verso 19, salieron de nosotros. Está diciendo que aquellos que se oponen a Cristo y su verdad aparecieron tan pronto como nació la iglesia. Pablo le advirtió a la iglesia de Galacia, a los Gálatas, de los falsos maestros que ya habían empezado a predicar un evangelio distorsionado y que perjudicial para la congregación. La misma advertencia les hace a los creyentes en la iglesia, a los filipenses. Y mire lo que dice en Filipenses 3, 17, 19. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo sigo diciendo, lo sigo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Aún la iglesia en Colosas fue advertida de herejías internas que tenían que ver con el legalismo y todas esas ceremonias y ritos absurdos que ellos necesitaban repudiar. Pablo le advirtió a Timoteo acerca de aquellos que se alejarían de la fe. Eso está ahí en 1 de Timoteo 4:1, cuando dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Con apariencia externa de piedad, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y dice, a estos evita. O sea, en otras palabras, este espíritu del anticristo no es solo, mire, un fenómeno del siglo XXI. No, los anticristos han estado merodeando por el mundo desde los mismos comienzos de la iglesia. Y no solo eso, sino ellos aún han llegado a ser miembros de la iglesia. El versículo 19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Y aquí Juan está dando algo muy específico que necesitamos entonces escuchar y atender. Es un hecho histórico que la mayoría, mire, de las sectas y los falsos sistemas religiosos en el mundo fueron fundados por personas que empezaron siendo parte de la iglesia, de una iglesia local. Muchos de estos líderes religiosos no niegan abiertamente la Biblia, sino que simplemente le agregan cosas o le quitan cosas a lo que ahora enseñan. Estas no eran personas con cuerno y colas y un tridente en la mano, no. Y no tenían escrito en la frente, soy un anticristo, estoy aquí para engañarlos. No, ellos eran miembros de la iglesia. Ellos profesaron ser cristianos por un tiempo. Ellos cantaron los himnos y escucharon la predicación de la palabra y seguro daban sus ofrendas y participaban de la cena del Señor como lo hacían los demás. Ellos participaron con el pueblo de Dios por un tiempo, pero no pertenecían al pueblo de Dios. Y esta es la gran enseñanza o la gran advertencia que nos hace Juan. Y ese es el punto entonces que Juan está destacando aquí. Juan deja en claro que estos individuos nunca fueron cristianos de verdad, o sea, nunca fueron cristianos verdaderos. O sea, nunca fueron genuinos,
nunca nacieron de nuevo. No experimentaron lo que el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo allá en el capítulo 3 de Juan, cuando le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, quiero aclarar, eso no significa que si el creyente por alguna razón falta a la iglesia un par de domingos o está en problemas, eso ya lo convierte en apóstata. No, Juan no está hablando de alejarse de Dios temporalmente o enfriarse en la fe y necesitar una renovación espiritual. Juan está hablando acerca de los apóstatas, de la apostasía, que es algo muy diferente. Es importante entonces destacar las palabras proféticas de Jesús cuando habló, y que están registradas ahí en el Evangelio de Mateo en el capítulo 24. Hay dos versículos que quiero destacar. El versículo 5 de Mateo 24 que dice, porque vendrán muchos en mi nombre, dice Jesús, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañará. Y sigue diciendo entonces en el versículo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y esto lo está diciendo Jesús. Los anticristos son aquellos que abandonan la iglesia y dicen, nunca creí ninguna de esas cosas después de todo. Sin embargo, en este comentario Juan deja muy en claro que la marca de un verdadero creyente, mire, es el deseo de pertenecer, el deseo de congregarse. Dice el 19, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Y es posible que ese amor y deseo se enfríe. Eso puede ocurrir, ocurre con más frecuencia, mire, de lo que nos podemos imaginar. Es por eso que el escritor de Hebreos exhorta a la iglesia, a los creyentes, a no dejar de congregarse. Dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Estamos, mire, apenas saliendo de un tiempo donde tuvimos que dejar de congregarnos físicamente por causa de la pandemia del COVID y donde lamentablemente muchos no han regresado aún a sus templos, aun cuando han sido abiertos nuevamente en casi todas partes. En oportunidades me he encontrado con personas que dicen ser creyentes o cristianas y les pregunto, ¿y a qué iglesia asiste? ¿O en dónde sirve al Señor? Y algunos contestan, bueno, realmente no voy a ninguna parte, yo no asisto a ninguna iglesia y la verdad es que no necesito ir. Y luego entonces, bueno, dan sus argumentos de por qué piensan así o actúan así. Y ciertamente es que ese tipo de respuesta, mire, deja mucho que desear. Nos dice mucho. Es como si dijéramos, yo pertenezco a una familia, tengo una esposa, tengo hijos, pero nunca estoy cerca de ellos. Y raramente los veo y la verdad es que no me interesa ni me preocupa ni me importa lo que les pase. No necesito ni verlos ni estar con ellos. Y eso revelaría realmente la condición de ese corazón, de nuestro corazón. Y por supuesto, mire, entendiendo los casos excepcionales o las circunstancias que puedan impedirnos hacerlo, Dios está mirando y conoce las intenciones que hay en nuestro corazón. Juan describe a aquellos que son anticristos, aquellos que están en contra del Evangelio de Cristo y de la iglesia de Cristo. Y ya para ir cerrando mi enseñanza en esta mañana, porque la voy a continuar, la voy a proseguir, por supuesto, haciendo énfasis en este mismo pasaje que estamos estudiando en esta mañana. Juan describe a aquellos entonces que son anticristo y dice entonces en el verso 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Entonces,
No significa que Juan está queriendo decir que mientras alguien permanezca en la iglesia es salvo. No, la membresía en la iglesia no es sinónimo de ser cristiano. Lo que Juan está diciendo es simplemente que aquellos que están en contra de Cristo, anticristos, quizás empezaron mostrando interés en la iglesia, pero que finalmente la van a abandonar. Lamentablemente, bueno, esa es la posición a la que muchas personas hoy día, y eso lo vemos con mucha frecuencia en nuestro mundo de iglesia, donde hay cantidad de personas que lamentablemente están, pero no son. O sea, y que si uno no tiene el discernimiento, la capacidad para uno discernir y saber realmente quién es verdadero creyente o no, y aunque eso no nos hace y no estamos fomentando a que nos convirtamos en jueces, sí necesitamos tener los parámetros que la Biblia establece para que nosotros podamos estar alertas con no tanto, sí, también con el personaje que ha de surgir en cualquier momento y se ha de manifestar en el mundo, sino en este caso del espíritu anticristo que está operando en todas partes, que operó en aquel tiempo, en la iglesia del primer siglo, ha operado en el tiempo de la iglesia en siglos posteriores o previos al nuestro, y que está operando hoy día. Y de ese espíritu anticristo es que entonces el apóstol Juan está hablando, y en la que continuaremos entonces en nuestra próxima entrega de la continuación de este estudio de Primera de Juan, capítulo 2, verso 18. Para nosotros es una bendición el poder estar alerta. Nuestra enseñanza, una firme advertencia que hace Juan para que nosotros podamos entonces estar atentos. Vamos a orar y vamos a poner delante del Señor entonces esta enseñanza, que Dios ministre lo que tenga que ministrar al corazón del que esté escuchando, ¿ok? Porque estas son realidades. Yo sé que son temas complicados, son temas a veces difíciles, son temas que a veces uno siente tal vez el deseo de esquivarlos, y porque hay tantas cosas que enseñar en la Biblia, ciertamente. Pero mire, estoy haciendo el estudio expositivo y me consigo entonces con este tema, y es un tema crucial, es un tema bíblico, es un tema que fue de preocupación en el corazón de todos aquellos líderes de la iglesia del primer siglo, y que sigue siendo de preocupación para un liderazgo responsable bíblico de la iglesia del siglo XXI. Por eso tocamos temas como este. ¿Para qué? Para que aprendamos, para que abramos los ojos espirituales. No es para meterle miedo a la gente, no, es para concientizar la realidad con la que la iglesia del Señor, los creyentes, tienen que enfrentar, tienen que lidiar. Vamos a orar y vamos a poner entonces delante del Señor todas estas cosas. Padre amado, gracias te damos en esta mañana. Gracias por la bendición que nos permites de poder compartir tu palabra, porque sé que estos son temas conflictivos en el corazón de muchas personas, temas polémicos, temas que tal vez a muchos no les gusta tocar, pero es tu palabra, Señor, y necesitamos presentarla, exponerla, enseñarla, dándole la advertencia a los creyentes, Señor, así como Juan le dio la advertencia a los creyentes de su época.
nosotros estamos llamados como líderes de la iglesia de este tiempo de concientizar y de hablar de una manera clara y detallada acerca de estas cosas que son pertinentes a la iglesia del siglo XXI. Te pido, Señor, por cada persona, por cada creyente, por cada amigo, por cada familiar, por todos los que están escuchando, Señor, bendíceles, ministrales, Señor, revélate a sus vidas y que tu presencia, tu Espíritu Santo les redarguya en sus corazones y les motive a buscarte, a consagrar sus vidas a ti, a entregar sus corazones a ti y a ponerse a cuenta delante de ti, Señor. Cada una de estas cosas las ponemos en tu presencia y agradeciéndotelas como siempre en el nombre de Jesucristo, a quien damos las gracias. Amén y amén. Bien, así de esta manera entonces concluimos esta primera parte de este pasaje. Repito, primera epístola de Juan, capítulo 2 del verso 18 al 25. Lo continuamos entonces en nuestra próxima entrega. Bendiciones para todos y que pasen un feliz día en familia y en comunión con el Señor. Bendiciones.